Hoy en Frecuencia de Signos exploramos Cerebro de Pan desde nuestra propia frecuencia. Voy a empezar con una pregunta que probablemente nadie te ha hecho nunca. ¿Y si lo que más daño le hace a tu cerebro no es el alcohol, no es el tabaco, no es el estrés, sino el pan? El pan integral, el pan de centeno, la pasta, el arroz, los cereales del desayuno que llevan años diciéndote que son saludables. ¿Y si todo eso es lo que está destruyendo tu mente en silencio? Sé lo que estás pensando. Esto suena conspiranoico, suena dieta de moda, suena lo de siempre. Pero espera, porque el hombre que lo dice no es un influencer de fitness, no es un coach de bienestar, no es alguien que vende suplementos. Es el doctor David Perlmutter, neurólogo certificado, fellow de the American College of Nutrition, premio Linus Pauling, uno de los nombres más respetados de la neurología moderna en Estados Unidos. Y lo que escribió en 2013 en Cerebro de Pan sacudió la medicina occidental desde los cimientos. No a todo el mundo le gustó, de hecho. A muchos les molestó enormemente. Eso siempre es buena señal. Cuando algo incomoda al establishment, suele merecer la pena escucharlo. Entonces, hoy lo vamos a escuchar juntos. Tu cerebro y el pan que quizás lo está matando. Antes de entrar en la ciencia, necesito que entiendas el contexto. Porque Cerebro de Pan no apareció de la nada. Perlmutter llevaba décadas tratando pacientes con enfermedades neurológicas: Alzheimer, Parkinson, epilepsia, depresión crónica, ansiedad severa, TDAH. Y había algo que no cuadraba. Los pacientes seguían las indicaciones, tomaban su medicación, hacían lo que se les decía. Y aún así, empeoraban. O mejoraban temporalmente y luego volvían a caer. Perlmutter empezó a hacerse una pregunta diferente. ¿Y si el problema no está en el cerebro en sí mismo? ¿Y si el problema está en lo que alimenta al cerebro? Esa pregunta lo cambió todo. Porque resulta que el cerebro es el órgano más sensible del cuerpo a lo que comemos. No el corazón, no el hígado, no los riñones. El cerebro. Y hay una razón para eso. El cerebro consume el 20% de toda la energía del cuerpo. El 20%. Y es un 2% de tu masa corporal. Piénsalo un momento. Un órgano que pesa entre 1,5 kilos y 2 kilos consume la 1/5 parte de todo lo que produces.
Es una máquina hambrienta. Y como toda máquina hambrienta, es extremadamente sensible a la calidad del combustible que le metes. Ahora imagina que llevas décadas metiéndole combustible contaminado. No de golpe, no de manera visible, sino poco a poco, comida a comida, año tras año. ¿Qué crees que pasa? Permuter dice que lo que pasa lo estamos viendo ahora mismo. En las cifras de Alzheimer, en las cifras de depresión, en las cifras de TDAH en niños, en la epidemia silenciosa de deterioro cognitivo que nadie quiere llamar por su nombre. Y el principal sospechoso está en tu cesta de la compra. Bien. Vamos al núcleo del libro. La tesis central de Permuter se puede resumir en una frase. El gluten y los carbohidratos están inflamando tu cerebro. Punto. Sin matices por ahora, sin excepciones, sin peros. El gluten y los carbohidratos están inflamando tu cerebro. ¿Qué es el gluten? Es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Está en el pan, en la pasta, en las galletas, en la cerveza, en la mayoría de cereales, en salsas espesadas con harina, en muchísimos productos procesados donde ni siquiera lo esperarías. Durante décadas se pensó que el gluten solo era un problema para las personas con celiaquía, un 1% de la población, el resto sin problema. Permuter dice que eso es profundamente incorrecto. Y aquí viene lo interesante. Hay una condición que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. No es celiaquía. Los análisis salen normales. El intestino no muestra daño visible. Pero el cuerpo reacciona al gluten con una respuesta inflamatoria, silenciosa, constante, acumulativa. Y esa inflamación no se queda en el intestino, llega al cerebro. ¿Cómo? A través de algo llamado el eje intestino-cerebro. Esto es ciencia establecida, no teoría, no especulación. El intestino y el cerebro están conectados directamente a través del nervio vago. Lo que pasa en el intestino afecta al cerebro, y lo que pasa en el cerebro afecta intestino. Son dos caras de la misma moneda. Cuando el gluten genera inflamación en el intestino, esa inflamación viaja, y cuando llega al cerebro empieza a hacer daño. No de golpe, no como un golpe en la cabeza, sino como la humedad que va pudriendo la madera sin que la veas desde fuera, hasta que un día la madera cede. Permuter dice que ese día tiene nombre en muchos casos:
se llama Alzheimer. Necesito que te quedes con un número. 120 millones. 120 millones de personas en el mundo tienen diabetes tipo 2 o prediabetes. ¿Y qué tiene que ver eso con el cerebro? Todo. Porque Perlmutter introduce un concepto que los neurólogos llevan años estudiando en silencio y que muy poca gente conoce. El Alzheimer, en muchos casos, es diabetes tipo 3. Diabetes tipo 3. No lo digo yo. No lo dice solo Perlmutter. Hay investigadores de Harvard, de la Universidad de Brown, de Johns Hopkins, que llevan más de una década estudiando la relación entre la resistencia a la insulina y el deterioro cognitivo. Y los datos son contundentes. Cuando tiene resistencia a la insulina, tu cerebro no puede usar glucosa como combustible de manera eficiente. Las neuronas se quedan literalmente sin energía. Empiezan a morir. Y el proceso es lento, silencioso, invisible en los análisis normales, durante años. Hasta que de repente, alguien empieza a olvidar cosas. Primero pequeñas las llaves, el nombre de alguien, lo que iba a buscar a la cocina. Y todos dicen, es el estrés, es la edad, es normal. Pero Perlmutter dice que no es normal, que es el resultado predecible de décadas de inflamación crónica, alimentada por el azúcar y los carbohidratos refinados. Aquí viene algo que me parece especialmente revelador. El azúcar no solo daña el cerebro a través de la resistencia a la insulina, lo daña también a través de un proceso llamado glicación. La glicación es cuando las moléculas de azúcar se pegan a las proteínas y las dañan, incluidas las proteínas del cerebro. Y hay un marcador que mide esto. Se llama hemoglobina A1C. Perlmutter dice que en sus pacientes con mayor deterioro cognitivo, los niveles de A1 son consistentemente más altos que en la población general. No hace falta ser diabético. Basta con tener niveles de azúcar en sangre que la medicina convencional considera normales pero altos. Eso ya está dañando tu cerebro. Ahora mismo, mientras escuchas esto, incómodo. Bien, eso significa que estás prestando atención. Vamos a hablar de colesterol. Porque aquí es donde Perlmutter se pone verdaderamente polémico. Y donde más gente cierra el libro enfadada. Durante décadas nos han dicho que el colesterol es el enemigo, que hay que bajarlo, que hay que tomar estatinas, que la grasa saturada mata.
Perlmutter dice que eso es exactamente al revés. El colesterol es esencial para el cerebro, no opcional, no tolerable, esencial. El 25% de todo el colesterol del cuerpo está en el cerebro. El cerebro lo necesita para construir membranas celulares, para producir mielina, la vaina que recubre las neuronas y permite que los impulsos nerviosos viajen a la velocidad correcta, para sintetizar hormonas, para mantener la sinapsis funcionando. Sin colesterol suficiente, el cerebro no funciona bien. Y aquí viene el dato que a muchos médicos no les gusta escuchar. Los estudios muestran que las personas mayores con colesterol más alto tienen mejor memoria, mejor función cognitiva, menor riesgo de demencia. No al revés. Al revés. Perlmutter cita un estudio publicado en la revista Neurology que siguió a más de 1000 personas durante varios años y encontró que las personas con colesterol LDL más alto en la vejez tenían significativamente menos deterioro cognitivo. ¿Cómo puede ser eso si nos llevan décadas diciendo que el colesterol LDL es malo? Porque la narrativa del colesterol fue construida sobre estudios que tenían sesgos importantes, que ignoraban variables cruciales, que confundían correlación con causalidad. Y una vez que esa narrativa se instaló en la medicina, fue muy difícil cuestionarla, porque hay mucho dinero en los medicamentos que bajan el colesterol. Perlmutter no es antifarma, eso hay que dejarlo claro. Pero sí es alguien que mira los datos sin miedo a las conclusiones incómodas. Y los datos dicen que hemos estado demonizando la grasa equivocada durante 50 años, mientras el verdadero problema estaba en la cesta del pan. Hablemos de los genes. Porque hay un argumento que mucha gente usa cuando escucha todo esto. Mi abuelo tuvo Alzheimer. Mi madre tiene diabetes, es genético. No puedo hacer nada. Perlmutter dedica una parte importante del libro a desmontar esa idea. No del todo. Los genes importan. Nadie dice que no importan. Pero hay un campo científico que ha cambiado completamente la manera en que entendemos la relación entre genes y enfermedad. Se llama epigenética. Y la epigenética dice algo que hace 20 años habría sonado a ciencia ficción. Los genes no son tu destino. Los genes son más bien un conjunto de interruptores, algunos encendidos, algunos apagados, y lo que comes, cómo duermes, cuánto te mueves, cuánto estrés tienes. Todo eso influye en qué interruptores se encienden y cuáles se apagan.
tienes el gen APOE4, el gen de mayor riesgo para Alzheimer. 1 de cada 4 personas lo tiene. Perlmutter no dice que ese gen no sea importante. Dice que tener ese gen no significa que vayas a desarrollar Alzheimer. Significa que tienes una responsabilidad mayor de cuidar tu entorno metabólico. Porque ese gen en un cuerpo con inflamación crónica, con resistencia a la insulina, con intestino permeable, es una bomba de relojería. Ese mismo gen en un cuerpo con inflamación bajo control, con sensibilidad a la insulina normal, con microbioma sano, puede no activarse nunca. Nunca. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que la genética te da las cartas, pero la alimentación decide cómo juegas la mano. Y aquí es donde Perlmutter introduce el concepto que más me impactó del libro. El cerebro es neuroplástico durante toda la vida, no solo en la infancia, no solo hasta los 30, toda la vida. El hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje, puede generar nuevas neuronas a cualquier edad. Ese proceso se llama neurogénesis. Y hay cosas que lo activan. El ejercicio aeróbico, el ayuno intermitente, la restricción de carbohidratos, el omega 3. Y hay cosas que lo bloquean. El azúcar, la inflamación crónica, el sedentarismo, el gluten en personas sensibles. La elección es literalmente tuya. Vamos a hablar del intestino, porque Perlmutter dedica una parte del libro a algo que cuando lo publicó en 2013 era casi revolucionario, y que hoy la ciencia confirma cada vez más: el microbioma intestinal. ¿Qué es el microbioma? Es el ecosistema de bacterias, hongos y microorganismos que viven en tu intestino. Hay aproximadamente 38 billones de bacterias en tu cuerpo. 38 billones. Más que células humanas tienes. Y la mayoría están en el intestino. Estas bacterias no son pasajeras. No son parásitos tolerados. Son parte de ti. Producen neurotransmisores. El 95% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, no en el cerebro, en el intestino. Esa serotonina que regula tu estado de ánimo, tu ansiedad, tu capacidad de sentir bienestar. El 95% viene de ahí abajo. Regulan el sistema inmune. El 70% de tu sistema inmune está en el intestino y se comunican directamente con el cerebro a través del nervio vago, a través de moléculas inflamatorias, a través de neurotransmisores que viajan por la sangre. Cuando el microbioma está sano,
Esa comunicación es fluida, armoniosa. Cuando el microbioma está dañado, esa comunicación se convierte en ruido. Inflamación, ansiedad, niebla mental, depresión, falta de concentración. ¿Y qué daña el microbioma? Los antibióticos, el cloro del agua del grifo, los pesticidas en los alimentos, el azúcar refinado, los carbohidratos procesados, el gluten en personas sensibles, el estrés crónico. ¿Y qué lo nutre? Los alimentos fermentados, la fibra de verduras, los polifenoles del aceite de oliva, los frutos secos, el ayuno intermitente. Perlmutter dice algo que me parece enormemente poderoso. Cuidar tu intestino es cuidar tu cerebro. No son dos cosas distintas. Son la misma cosa, vista desde dos ángulos diferentes. Y si la ciencia del microbioma te interesa en profundidad, hay todo un mundo ahí dentro, esperándote. Pero hoy, lo importante es esto. Lo que metes en tu boca cada día no solo afecta a tu cintura, no solo afecta a tu corazón, afecta a quién eres, a cómo piensas, a cómo te sientes, a cómo recuerdas, a cómo envejeces. Eso es lo que dice Perlmutter. Y los datos le están dando la razón. Llegamos a la parte práctica. Porque Cerebro de Pan no es solo un libro de denuncia. No es solo Perlmutter señalando lo que está mal. Es también un manual. Una hoja de ruta concreta para cambiar lo que comes y proteger tu cerebro. Y la propuesta es radical. Eliminar el gluten completamente, reducir los carbohidratos de manera drástica. Aumentar las grasas saludables de manera significativa. ¿Cuánto reducir los carbohidratos? Perlmutter propone menos de 80 gramos al día en la fase inicial. Para que te hagas una idea, un plato normal de pasta tiene entre 60 y 80 gramos de carbohidratos. Solo ese plato. Lo que propone es básicamente una dieta cetogénica o paracetogénica. Alta en grasa, moderada en proteína, muy baja en carbohidratos. ¿Qué grasas? Aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos, huevos, pescado azul, carne de pasto, coco y aceite de coco. ¿Qué eliminar? Todo el gluten, el azúcar en todas sus formas, los cereales, la mayoría de frutas dulces en la fase inicial, los aceites vegetales refinados, los alimentos procesados. Sé lo que estás pensando. Eso es muy difícil. Perlmutter lo reconoce. Dice que los primeros días pueden ser duros. Tu cerebro lleva décadas usando glucosa como combustible. Cambiar a grasas lleva un periodo de adaptación. Fatiga, dolor de cabeza,
irritabilidad. Lo llaman gripe cetogénica. Dura entre 3 y 7 días en la mayoría de personas. Y después, claridad mental, energía estable durante horas, sin los picos y bajadas de azúcar que marcan el día. Mejor sueño, menos inflamación, menos niebla mental. Perlmutter también insiste en 3 pilares que van más allá de la alimentación. El ejercicio aeróbico, 30 minutos diarios, caminando si hace falta, pero moverse. El sueño, 7 u 8 horas, no negociable. Y la gestión del estrés, meditación, respiración, lo que funcione para ti. Porque el cortisol crónico también inflama el cerebro. Todo está conectado. Todo. Vamos a hablar de las críticas. Porque Cerebro de Pan recibió críticas duras. Y es importante escucharlas. No para desmontar el libro, sino porque una idea que no resiste el escrutinio no merece tu tiempo. La crítica más seria viene de la comunidad científica más convencional. Dicen que Perlmutter extrapola demasiado, que los estudios que cita son en muchos casos observacionales, no ensayos clínicos aleatorizados, el estándar de oro de la medicina. Y tienen razón en eso. Es muy difícil hacer ensayos clínicos aleatorizados a largo plazo sobre alimentación. No puedes encerrar a 1000 personas durante 20 años y controlar exactamente lo que comen. Así que la ciencia nutricional trabaja mucho con estudios observacionales y epidemiológicos. Y esos estudios tienen limitaciones, muestran correlaciones, no siempre causalidad. Eso es legítimo señalarlo. La segunda crítica es que la propuesta es demasiado extrema, que eliminar completamente el gluten para personas sin celiaquía no tiene suficiente evidencia. Y aquí el debate científico sigue abierto. Hay investigadores serios en ambos lados de esa discusión. La tercera crítica es más filosófica. Que el libro genera miedo, que la narrativa del veneno silencioso puede crear una relación ansiosa con la comida, que en sí misma es dañina. Y eso también es un punto válido. Ortorexia, la obsesión patológica con comer de manera correcta, es un trastorno real. Perlmutter respondió a estas críticas en ediciones posteriores del libro. Reconoció que algunas afirmaciones estaban formuladas con más contundencia de la que los datos justificaban, pero mantuvo el núcleo. La inflamación crónica daña el cerebro. Los carbohidratos refinados y el azúcar promueven esa inflamación. El eje intestino-cerebro es real y fundamental.
La neuroplasticidad persiste durante toda la vida. Esos 4 pilares tienen respaldo científico sólido. El debate no es sobre si eso es verdad. El debate es sobre cuánto y para quién y con qué grado de urgencia. Y ese debate es exactamente el que necesitamos tener, porque la alternativa es no tenerlo y seguir como estamos, con las cifras de Alzheimer subiendo cada año, con la epidemia de diabetes fuera de control, con millones de personas medicadas por depresión, sin preguntarse nunca qué están comiendo. Prefiero el debate incómodo. Llegamos al final. Y quiero cerrar con algo que Perlmutter dice casi al final del libro. Algo que me parece la síntesis perfecta de todo lo que hemos visto hoy. Dice esto: el destino de tu cerebro no está escrito. No está en tus genes, no está en tu historia familiar, no está en tu diagnóstico previo. Está en las decisiones que tomas cada día, 3 veces al día, como mínimo. Cada vez que eliges qué meter en tu boca, estás tomando una decisión sobre quién vas a ser dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30. Eso es enorme y es liberador, porque significa que no eres una víctima pasiva de tu biología. Eres el arquitecto activo de tu propia mente. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Perlmutter no pide que mañana tires todo lo que hay en tu cocina. Pide que empieces a observar. Observa cómo te sientes después de comer pasta, después de comer pan, después de un desayuno de cereales con leche. ¿Tienes niebla mental? ¿Sueño a las 3 de la tarde? ¿Ansiedad sin causa aparente? ¿Dificultad para concentrarte? Esos pueden ser síntomas de inflamación silenciosa. No de estrés, no de carácter, no de personalidad, de lo que estás comiendo. Después prueba. Una semana sin gluten. Una semana reduciendo el azúcar. Una semana añadiendo más grasa saludable. No hace falta un compromiso de por vida el primer día. Solo una semana. Y observa. Porque tu cuerpo te va a decir la verdad mucho más rápido de lo que crees. Perlmutter construyó este libro sobre años de práctica clínica, sobre pacientes reales, sobre resultados reales, no sobre teorías bonitas, sobre personas que llegaron a su consulta deterioradas y mejoraron cambiando lo que comían. Eso no lo puede ignorar ninguna cantidad de críticas académicas. Los resultados son los resultados. Y la pregunta final que te deja el libro y que yo te dejo a ti ahora mismo es esta:
tiempo más vas a esperar para tomarte en serio lo que le metes al órgano más importante de tu cuerpo? Tu cerebro no tiene fecha de caducidad fija, pero tiene condiciones de uso. Léelas. Esto ha sido Frecuencia de Signos. Cerebro de Pan.